Algo ha guiado al ser humano más allá de su instinto. Esa fuerza, invisible pero decisiva, es la cultura. Mucho más que tradiciones o conocimientos acumulados, la cultura es una herramienta vital, es el puente que une al hombre con su evolución más profunda, no solo en su mente, sino también en su alma y en su espíritu. A través de la cultura, el ser humano aprendió a moldear sus impulsos, a dirigir su energía hacia metas más elevadas. Lo que antes era deseo sin forma, con la cultura encontró dirección. Fue entonces cuando el hombre dejó de ser solo criatura de la naturaleza para convertirse en creador de significado. La historia, en su verdadero sentido, comienza en ese instante, cuando el hombre se transforma en un ser cultural. Desde ese momento, su desarrollo no se ha detenido. Generación tras generación, la humanidad ha ido dando forma a un universo simbólico que se expresa en tres grandes campos: la política, la ciencia y la religión. Estos no son meros sistemas sociales, sino expresiones vivas de una búsqueda interior. Pero ¿de dónde nace esta capacidad de crear cultura? No es solo un producto del entorno o de lo que se aprende con los sentidos. Hay algo más profundo. En el interior del alma humana existen imágenes primordiales, símbolos que esperan ser despertados. Son arquetipos, moldes invisibles de todo lo que después se convierte en forma. Por eso, cuando el hombre sintió el azote del frío, no solo buscó calor por necesidad, también activó algo dentro de sí, una imagen antigua, quizás ancestral, que relacionaba el fuego no solo con el calor, sino con la pasión, la transformación, el dolor o incluso el sacrificio. El fuego no fue solo un descubrimiento físico, fue también una revelación interior. Así funciona la cultura, como una danza entre lo que el mundo ofrece y lo que el alma ya contiene. Una simbiosis entre lo que se experimenta y lo que ya se sabe, aunque no conscientemente. En ese espacio intermedio, el hombre ha ido modelando su destino, uno que no se escribe solo en la historia, sino también en lo invisible. Durante siglos, el ser humano ha intentado comprender la realidad que lo rodea. Especialmente en la tradición occidental, esa búsqueda se centró en observar el mundo como algo externo, como si la naturaleza fuera un objeto distante, ajeno a su propia existencia. Se estableció una clara separación entre el observador y lo observado. Así nació una mirada científica, objetiva, meticulosa, analítica. Este enfoque llevó al desarrollo de la ciencia empírica. A través de la observación rigurosa de los fenómenos, se buscó clasificar, medir y predecir. Para que algo fuera considerado una ley o una norma universal, debía repetirse una y otra vez, ya fuera en la naturaleza misma o bajo condiciones controladas en un laboratorio. La certeza, pensaban, nacía de la repetición. Paradójicamente, en esa misma búsqueda exterior, el hombre activó fuerzas internas. Sin saberlo, al estudiar el mundo, también encendía dimensiones dormidas en su alma y en su espíritu. Porque el impulso por comprender no nace solo del intelecto, nace de una memoria más antigua, más profunda. Y es ahí donde surge un misterio mayor. El mundo que conocemos no es el primer intento de creación. Según una visión más antigua y olvidada, este universo material fue diseñado por fuerzas inferiores, entidades que intentaron replicar una forma original perfecta, el ser arquetípico, el hombre primordial, imagen lejana de un espíritu eterno. Pero algo salió mal. Esa creación no alcanzó la plenitud, y en un acto que desafía la lógica común, los espíritus eternos fueron precipitados desde las alturas del uno hacia la densidad de la materia. Así, quedaron atrapados dentro de esa figura incompleta. Sin embargo, en el interior de ese hombre primigenio quedó grabado un rastro, una señal en su memoria profunda, que aún conserva el eco del origen. Este misterio es profundo y no puede comprenderse del todo sin una clave sagrada, pero incluso sin poseerla, es posible acercarse con la razón y la intuición. A partir de esa caída espiritual,
el mundo se transformó en un escenario de mezclas y mutaciones. Antiguas razas puras, portadoras de un conocimiento superior, se entrelazaron con lo que se podría llamar el hombre animal. De ese entrecruzamiento genético surgió algo nuevo, la chispa de una inteligencia diferente, una inteligencia hiperbórea. Y fue gracias a esa fusión que emergió el hombre cultural, aquel que no solo vive, sino que interpreta y transforma lo que vive. Este hombre, atrapado en la vida pero animado por arquetipos profundos, se convierte en un puente entre el mundo visible y las memorias invisibles del origen. A través de la cultura, porta signos antiguos, símbolos que lo conectan con su verdadera raíz, aunque aún no lo sepa del todo. Fue gracias a la cultura, nacida del impulso de las razas espirituales, que se abrió un camino inesperado para la humanidad. Ese camino permitió que las razas creadas, más ligadas a lo material, comenzaran un lento proceso de asimilación a un orden superior. Durante miles de años, esa influencia cultural actuó como una corriente silenciosa que empujaba al hombre dormido a acercarse, paso a paso, al hombre espiritual. Y sin embargo, hay una diferencia que no puede ignorarse. Aunque algunos de estos hombres, tras milenios de historia y esfuerzo, lograron situarse intelectualmente o anímicamente al lado de los hombres del espíritu, descendientes de linajes puros y antiguos, jamás podrán alcanzar la misma libertad interior que posee el verdadero ser hiperbóreo. Porque esa libertad no proviene del conocimiento ni del entorno, sino de algo mucho más profundo, de la voluntad espiritual. El hombre que ha evolucionado culturalmente puede tener conciencia, puede tener incluso un sentido del yo. Pero esa conciencia está moldeada por los arquetipos culturales, no por el espíritu. Su voluntad, aunque poderosa, es anímica, nace del alma, de la emoción, de la reacción ante el mundo. Y aunque eso puede impulsarlo a crecer, no basta para romper las cadenas invisibles que lo atan a la existencia material. En cambio, en el hombre espiritual habita una llama distinta. Su yo no se afirma en símbolos impuestos por la cultura, sino en una energía primordial que lo trasciende, el bril. Esa fuerza interior, silenciosa pero firme, le permite desafiar los impulsos más hondos del alma y resignar todo lo que lo mantiene atado a lo pasajero. Él no solo piensa o siente, quiere espiritualmente, y esa voluntad es la clave. El contraste es claro. Mientras que el hombre ordinario, aún despierto culturalmente, permanece condicionado por su herencia anímica y su entorno, el hombre del espíritu porta dentro de sí una voluntad trascendente, capaz de sostenerlo más allá del sufrimiento, del caos o del sinsentido. Él no necesita que la realidad le ofrezca respuestas. Incluso rodeado por un mundo dominado por el materialismo, por filosofías prácticas, por una ética sin alma ni altura, permanece. Porque no se guía por lo que ve, sino por lo que sabe internamente. De forma consciente o inconsciente, responde a otro lenguaje, el del espíritu. Un idioma antiguo, codificado en símbolos eternos, que ha sido grabado a lo largo de la historia por los dioses del espíritu en las formas más puras de la cultura. Allí, en ese lenguaje olvidado, está la clave de su libertad. En el fondo de la historia humana, se libra una batalla silenciosa entre dos tipos de cultura, una, nacida de lo más alto del espíritu, y otra, construida desde las sombras de la psique colectiva. Por un lado, están los símbolos y conceptos de origen hiperbóreo surgidos del pensamiento profundo del hombre espiritual del nous, esa inteligencia superior que conecta con lo eterno. Por el otro, se alzan las estructuras de la sinarquía, una cultura organizada, racionalista nacida de la memoria colectiva, de una mente que repite y mecaniza, la mente cádmica. Ambas modelan al mundo pero con fines distintos. La civilización, tal como la conocemos hoy, no es otra cosa que un reflejo de la realidad interior de las masas que la sostienen. Su evolución depende de los valores que esas masas consagran como verdades. Y cuando se observa con atención, se revela una verdad inquietante. Los pilares de la cultura moderna han sido construidos casi exclusivamente sobre principios materiales. El hombre actual es un producto de esta lógica. Su ética nace de la materia, su visión del mundo se limita a lo que sus sentidos pueden captar.
Todo en él, su voluntad, sus ideas, sus deseos, gira en torno a lo tangible, a lo comprobable, a lo útil. La ciencia, el pragmatismo y el confort han reemplazado cualquier aspiración trascendente. Lo que no se mide, no se cree. Lo que no se toca, no existe. Esta forma de cultura, centrada en lo externo, no es solo una tendencia, se ha convertido en una norma, y aunque no es absoluta, domina vastas regiones del mundo, especialmente en Occidente. Basta mirar a la juventud para entenderlo con claridad. Ellos, los futuros líderes, los guardianes del mañana, son el reflejo más puro de esta decadencia espiritual. Se mueven con una conciencia debilitada, moldeada por estímulos inmediatos y por valores vacíos. Les falta fuerza de voluntad. Ya no tienen disciplina física ni rigor intelectual. Sus emociones los dominan, y sus decisiones están gobernadas por los instintos más primarios. Ya no hace falta ser experto para darse cuenta. Solo se necesita observar con honestidad. El mundo ha moldeado a estos jóvenes para que vivan encerrados en lo fenoménico, sin contacto con lo profundo. La cultura que los formó ha suplantado los símbolos eternos por modas pasajeras y ha cambiado el llamado del espíritu por el susurro de la comodidad. Y en ese escenario, la humanidad continúa avanzando. ¿Pero hacia dónde? Preservar el destino de la juventud, de todas las juventudes, de todos los pueblos, se ha convertido en una tarea sagrada. Es ahí donde se juega el porvenir de la humanidad. Porque en sus manos, aún moldeables, aún receptivas, puede plantarse la semilla de una nueva conciencia. Una conciencia ética, noológica, orientada hacia lo real y no hacia las sombras ilusorias de esta cultura virtual, consumista y desalmada. Esa es la misión de los dioses hiperbóreos. Esa es también la tarea de los hombres despiertos. Encender el fuego del espíritu en medio del hielo de la inconsciencia. Porque el destino no se encuentra en los viejos libros ni en las ideologías rotas. El destino se forja en los futuros guerreros sabios, aquellos que sabrán blandir con firmeza la espada del conocimiento y el escudo de la verdad. Ellos serán quienes enfrenten al enemigo. Ellos verán con claridad las trampas de sus estrategias. Ellos sabrán resistir, porque no habrán sido formados por el sistema, sino por una voluntad superior. Por eso, a quienes inician el sendero del despertar, a quienes buscan comprender y trascender, les decimos: preparen sus cuerpos y sus almas. Elijan caminos de disciplina, de rigor interior. Las artes marciales, más que técnicas de defensa, son vehículos noológicos que enseñan al guerrero el arte del control, del equilibrio, de la presencia. En ellas, el virya encuentra una forma de afirmar su ser. No se trata solo de defensa física, sino de una actitud interior, una actitud caballeresca, noble, firme ante la oscuridad. No te confundas. No estamos en un mundo neutral. Esto es una lucha del espíritu. El despertar no es una metáfora. Es un llamado real en medio de un caos. Cada decisión, cada acto, cada pensamiento forma parte de una lucha mayor que atraviesa todos los planos de la existencia. El virya que no comprenda esta verdad, que no vea el campo de batalla en el que vive, que no sienta en su sangre el eco de la guerra, está aún dormido. Y mientras duerma, no podrá liberarse. Esta es la única verdad absoluta. Todo lo demás, por muy brillante que parezca, es ilusión. Lo afirmamos porque lo hemos vivido. Lo sabemos no solo por revelación, sino porque la historia misma nos lo grita desde sus pliegues más antiguos. Desde el principio ha sido así, una guerra perpetua entre dos fuerzas. De un lado, los Aesir hiperbóreos, las razas de héroes y sabios guerreros. Del otro, los seguidores de la sinarquía universal, los siervos del Uno, los lacayos de un orden que busca apagar la llama del espíritu. Quien no entienda esto, quien no vea la magnitud de esta guerra final, que no solo se libra en los cielos y en los infiernos, sino también aquí, en el mundo de los hombres, aún no ha despertado, y aún está a tiempo. Compañeros de causa espiritual, si no vencemos el miedo y el temor de nuestras almas, nunca accederemos a los símbolos eternos y a las verdades absolutas. Y el motivo de ello es que aún somos presas del veneno serpentino
y de la rabia canina. Es por eso que somos casi nada, seres efímeros atrapados en un mundo de imágenes y significados, formas y sonidos confundidos en este laberinto serpentino, interminable de sentidos axiológicos, éticos y estéticos, sin poder escapar ni salir de esta nada ontológica. Pero, por contrapartida y oposición, somos casi eternos, porque tenemos una posibilidad real de eternidad. Y a ella la vislumbramos en la capacidad creadora del hombre, en su actividad cultural, que le permitió manejar las fuerzas naturales y con ello modificar la realidad. Esas energías, emanadas del interior más profundo del ser humano, si son conducidas con conciencia y ciencia estratégica hiperbórea, nos permitirán destruir y eliminar los venenos perversos y liberarnos de las cavernas oscuras y laberínticas del terrible poder de Maya. Y es aquí donde comienza el nuevo sendero. Porque una vez el veneno ha sido vencido y el miedo ha sido transmutado en voluntad luminosa, lo que surge no es un hombre mejor, ni un sabio superior, sino un constructor de realidades arquetípicas. Ya no basta con resistir, ya no basta con recordar, ahora hay que crear símbolos nuevos, levantar templos invisibles donde el espíritu encuentre reposo, fundar palabras que rompan los hechizos del mundo, convertirse en forjadores del destino, en artífices conscientes del retorno a lo eterno. Y esto, compañeros, no se logra con teorías ni con dogmas, sino con acción profunda, callada, viva. La batalla ya no está afuera, la última guerra se libra dentro, y solo los que crucen ese umbral, sin armas pero con llama, podrán al fin recordar quiénes fueron y quiénes aún pueden llegar a ser.